Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Para los que no me conocen soy, y aquí en este espacio, nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas noticias que nos dejan boquiabiertos. Y hablando de dejar boquiabiertos, prepárense porque el tema de hoy es uno que definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Como leyeron en el título, la noticia de Mert y Afra ha sacudido a todos. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo, en el drama, en todo lo que rodea a esta sorprendente noticia que salió el 7 de septiembre de 2025. Y para serles sincero, desde que leí la noticia, no he parado de pensar en ello. Hay muchas preguntas, muchas especulaciones, y bueno, como buenos chismosos del entretenimiento, vamos a desentrañar todo juntos. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre hay noticias frescas y análisis profundos sobre el mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el chisme. La noticia, como les decía, fue impactante. Mert, el actor turco que todos adoramos por su papel en ***, y Afra, la actriz que conquistó nuestros corazones en ***, sorprendieron a todos. Y no me refiero a que sacaron una nueva serie juntos, aunque eso también sería noticia. Me refiero a que su relación, de la que poco se sabía, llegó a su fin. Imaginen la escena. El 7 de septiembre, en plena temporada alta de proyectos y eventos, la noticia corrió como la pólvora por redes sociales. Las webs de noticias, los portales de espectáculos, todos con titulares que gritaban a los cuatro vientos: Mert y Afra separados. Y no fue una simple separación. Al parecer, la ruptura estuvo llena de rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables, y hasta de tensiones laborales. El combo perfecto para un buen drama. Para entender bien la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco. Mert y Afra, si bien no habían confirmado abiertamente su relación al principio, eran la comidilla de los paparazzi y de los fans. Fotos juntos en cenas románticas, paseos de la mano, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever algo más que una amistad. Era evidente que algo pasaba entre ellos. Y claro, las redes sociales, como siempre, se encendieron. Los fans estaban emocionados, creían en su amor, y soñaban con verlos juntos en un futuro proyecto. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, creando contenido que celebraba su supuesto romance y alimentando la esperanza de un futuro juntos. Se especulaba sobre el tipo de boda que tendrían, los hijos que tendrían, y hasta sobre qué tipo de proyectos harían juntos. La idealización, como suele suceder, alcanzó niveles estratosféricos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida, tan enamorada, de repente se separa? Aquí es donde las especulaciones y los rumores empiezan a tomar protagonismo. Y por supuesto, nosotros vamos a analizarlos con cautela y con base en la información que tenemos. El primer rumor, y quizás el más extendido, es el de la infidelidad. Se dice que Mert habría tenido un encuentro con ***, una actriz también conocida, durante el rodaje de ***. Este rumor, por supuesto, no ha sido confirmado ni negado por ninguna de las partes involucradas. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, el humo a veces significa fuego. Las fuentes cercanas a la producción afirman que la química entre Mert y *** era innegable, y que compartían momentos de complicidad fuera del set. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar imágenes que confirmaran estos rumores, pero sin éxito. Sin embargo, la especulación continuó, alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. Se hablaba de mensajes secretos, de encuentros furtivos, y de una posible relación clandestina. La credibilidad del rumor se vio reforzada por el hecho de que *** también se había separado de su pareja poco tiempo antes, lo que generó aún más sospechas y teorías conspirativas. Otro de los rumores que circuló con fuerza es el de las diferencias creativas y laborales. Se dice que Mert y Afra, al ser dos personalidades fuertes y exitosas, tenían ideas distintas sobre sus carreras y sobre cómo gestionar su vida profesional. Esto, sumado a la presión de la fama y a las exigencias de la industria, podría haber generado tensiones y conflictos que finalmente terminaron por romper la relación.
Afra, conocida por su meticulosidad y su visión artística, podría haber deseado tomar un camino más independiente, buscando proyectos que le permitieran explorar su creatividad al máximo. Mert, por otro lado, podría haber preferido mantener una trayectoria más comercial, priorizando proyectos que le garantizaran éxito y reconocimiento a nivel masivo. Esta divergencia de intereses, sumada a la dificultad de conciliar agendas y prioridades, podría haber generado fricciones y malentendidos que, con el tiempo, erosionaron la relación. Se dice que las discusiones sobre contratos, papeles a aceptar y la dirección que debía tomar su carrera eran constantes, y que la presión de los agentes y las productoras no hacía más que agravar la situación. Además, hay quienes sugieren que la separación fue el resultado de la incompatibilidad de personalidades. Dicen que aunque se veían bien juntos en público, en privado tenían muchas diferencias y que la chispa, poco a poco, se fue apagando. Mert, conocido por su carácter extrovertido y su facilidad para socializar, podría haber tenido dificultades para comprender la naturaleza más introspectiva y reservada de Afra. Afra, por su parte, podría haberse sentido agobiada por la constante exposición mediática y la exigencia de mantener una imagen perfecta. La incompatibilidad en sus rutinas, sus intereses y sus formas de afrontar los desafíos de la vida, podría haber generado un desgaste emocional que eventualmente condujo a la ruptura. Se hablaba de discusiones frecuentes, de silencios incómodos y de una falta de conexión que, con el tiempo, hizo que la relación perdiera su magia. Ahora, hablemos de las reacciones. La noticia, como era de esperar, generó un gran revuelo en redes sociales. Los fans de Mert y Afra se dividieron. Algunos mostraron su apoyo incondicional a ambos, mientras que otros se enfocaron en criticar a uno o a otro. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores se multiplicaron por miles. Algunos eran de tristeza, otros de sorpresa, y otros, lamentablemente, con mensajes de odio y acusaciones. Los **# relacionados con la separación se convirtieron en tendencia en cuestión de horas, y los debates sobre las posibles causas de la ruptura se extendieron por todas las plataformas. Las *fanbases de ambos actores se enfrentaron en una batalla virtual, defendiendo a sus ídolos y acusando a la parte contraria de ser la responsable de la separación. La situación llegó a tal punto que algunos tuvieron que desactivar los comentarios en sus publicaciones para evitar el acoso y la toxicidad. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi, siempre al acecho, buscaron la primera imagen de Mert y Afra por separado, la primera declaración, la primera pista que revelara más detalles sobre la ruptura. Los medios de comunicación analizaron cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias dedicaron horas y horas a cubrir la noticia, entrevistando a expertos en relaciones, analizando el lenguaje corporal de los actores y especulando sobre el futuro de sus carreras. Se publicaron artículos con títulos sensacionalistas, fotos exclusivas y testimonios de supuestas fuentes cercanas, alimentando la vorágine mediática y la curiosidad del público. La búsqueda de la primicia se convirtió en una carrera desenfrenada, y los medios compitieron por ofrecer la información más jugosa y reveladora. Pero, ¿qué hay de los protagonistas? Mert y Afra hasta el momento han mantenido un silencio prudente. No han hecho declaraciones oficiales, ni han confirmado ni negado ninguna de las especulaciones. Sin embargo, ambos han publicado mensajes en redes sociales que, aunque no son explícitos, sí dan a entender que están pasando por un momento difícil. Mert, por ejemplo, publicó una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: "A veces, lo mejor que podemos hacer es dejar ir". Un mensaje corto, pero que muchos interpretaron como una confirmación velada de la ruptura y una señal de que está tratando de seguir adelante. La foto, en blanco y negro, mostraba a Mert mirando al horizonte con una expresión de melancolía. Los comentarios de apoyo y aliento se multiplicaron, y los fans le enviaron mensajes de cariño y comprensión. Se especuló sobre el significado del mensaje, y sobre la intención de Mert de dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro. Algunos interpretaron el mensaje como una señal de madurez y de aceptación, mientras que otros lo vieron como una muestra de dolor y de tristeza. Afra, por su parte, compartió una cita inspiradora sobre la resiliencia y la fortaleza. Un mensaje que muchos vieron como una muestra de que está luchando por superar este difícil momento y que está decidida a seguir adelante con su vida y su carrera. La cita, que decía "La vida es un viaje, no un destino", fue acompañada de una foto de Afra sonriendo, mostrando una imagen de fortaleza y optimismo.
Los comentarios de apoyo y admiración inundaron su publicación, y los fans le enviaron mensajes de ánimo y de reconocimiento por su valentía. Se especuló sobre la elección de la cita, y sobre la intención de Afra de transmitir un mensaje de esperanza y de superación. Algunos interpretaron el mensaje como una señal de que Afra está preparada para afrontar los desafíos que se presenten, mientras que otros lo vieron como una muestra de su determinación por seguir adelante con su vida y su carrera. En este punto creo que es importante resaltar la importancia de respetar el espacio y la privacidad de Mert y Afra. Están pasando por un momento delicado y necesitan tiempo para procesar todo lo que está sucediendo. No debemos juzgarlos ni presionar para obtener más información. Lo más importante es desearles lo mejor y esperar que encuentren la paz y la felicidad en este nuevo capítulo de sus vidas. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser muy perjudiciales, y es importante evitar cualquier tipo de acoso o de intromisión en sus vidas personales. Respetar su silencio y darles el espacio que necesitan es la mejor forma de demostrarles nuestro apoyo y nuestra comprensión. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con las carreras de Mert y Afra? ¿Cómo les afectará esta ruptura a nivel profesional? Es muy probable que ambos actores sigan cosechando éxitos. Su talento es innegable y tienen una legión de fans que los apoyan incondicionalmente. Sin embargo, es posible que la ruptura les abra nuevas puertas y les permita explorar nuevos proyectos y facetas de su carrera. Es probable que veamos a Mert protagonizando nuevas series y películas. Seguro que le lloverán ofertas. Su imagen, sin duda, se verá potenciada por la exposición mediática generada por la ruptura, y las productoras buscarán aprovechar su popularidad y su atractivo. Se especula sobre posibles proyectos y sobre la posibilidad de que Mert decida enfocarse en papeles más dramáticos y desafiantes. La ruptura en este sentido podría ser un catalizador para su crecimiento profesional y podría permitirle demostrar su versatilidad y su talento actoral. Y Afra, por su parte, podría enfocarse en proyectos más personales y en explorar su faceta como productora o directora. La ruptura podría darle la oportunidad de tomar el control de su carrera, de elegir proyectos que se ajusten a sus intereses y a sus valores. Se especula sobre la posibilidad de que Afra funde su propia productora, y de que se dedique a impulsar proyectos que promuevan la igualdad de género y la diversidad. La ruptura en este sentido podría ser una oportunidad para que Afra exprese su creatividad y su visión artística, y para que se convierta en una figura influyente en la industria del entretenimiento. Pero lo que sí es seguro es que esta ruptura marcará un antes y un después en la vida de ambos. Les dejará cicatrices, pero también les enseñará lecciones importantes. Y al final, la vida sigue. El espectáculo continúa. Y nosotros, como buenos observadores, seguiremos atentos a cada paso que den, a cada proyecto que emprendan, y a cada nueva noticia que nos regalen. La industria del entretenimiento es un torbellino constante y la vida de las celebridades está llena de altibajos. La ruptura de Mert y Afra es solo un capítulo más en esta historia, y estamos seguros de que ambos encontrarán la forma de seguir brillando y de alcanzar sus metas. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Como ven, la noticia de Mert y Afra es compleja y llena de matices. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchos rumores sin confirmar y mucha especulación. Pero lo importante es que hemos analizado la información disponible, hemos comentado las reacciones de los fans y de la prensa, y hemos reflexionado sobre el futuro de ambos actores. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre la noticia? ¿Creen que hay infidelidad? ¿Creen que las diferencias laborales fueron el detonante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que se reconciliarán en el futuro? ¿Qué proyectos les gustaría ver que realicen por separado? ¿Qué otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento les gustaría que abordara en mis próximos vídeos? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.